Hola, soy Sergi Torrens y me dedico a la planificación financiera y las inversiones. En este vídeo te quiero hablar de 7 libros que tratan temáticas desde temas de economía doméstica, planificación financiera, estrategias de inversión, inversión a largo plazo y algún temita más. La idea es que cada uno de estos libros trata en profundidad alguna de estas cosas, de tal manera que puedas escoger temáticas en las que quieras profundizar más o simplemente empezar, porque todos parten de una base que permite a cualquier persona que se inicia en estas temáticas pues empezar con este libro, y quien ya tiene algunos conocimientos pues incorporar cosas nuevas. Así que sin más, voy a hablaros de estos 7 libros dentro vídeo. Antes de empezar con los libros, simplemente recordarte que puedes dejar un comentario con tus dudas, preguntas y sugerencias para futuros vídeos. Por supuesto, no olvides darnos un like o dejar un comentario, especialmente si tienes alguna lectura que te gustaría compartir como algo interesante, o bien si ves que entre estos libros pues hay alguna temática que no se toca y estás buscando algún libro al respecto, pues déjamelo en los comentarios y te daré alguna sugerencia al respecto. Vamos con el primer libro, Leones contra Gacelas. Este es un libro que se reeditó en 2017 y se le añadieron 300 páginas más. O sea que es un libro que cuenta con 1000 páginas de contenido. La verdad es que cubre muchísimas temáticas y de ahí tantas páginas. El autor es José Luis Cárpatos. Es un conocido trader español que cuenta con un blog, un canal de YouTube, Serenity Markets, y es asesor de 2SICAPs. Aunque el grueso del libro se centra en el trading, a mí lo que me gusta es que también trata muy bien y en detalle, sin hacerse pesado, pues todo lo que es el funcionamiento de los mercados financieros. Por tanto, te da una visión exacta de qué sucede cuando tú lanzas una orden en un mercado y cómo son los pasos y quién hay por medio. Y esto es algo muy interesante cuando estás invirtiendo, pues entender cómo funciona pues todo el circuito. Al primer capítulo, pues simplemente cubre una mini biografía del autor. En el segundo se trata de algo muy interesante porque es una recopilación histórica de grandes errores de inversión, grandes burbujas de los mercados financieros y también grandes estafas. Una de las más sonadas fue la de Madoff, que había sido director de la SEC, el regulador bursátil americano, y que hizo una estafa enorme, quizás de las mayores de la historia. Una parte que me parece muy interesante, no solo por cultura financiera, sino porque, sorprendentemente, durante años y años y años, siguen sucediendo este tipo de cosas en los mercados financieros. Y por tanto, aquí es algo interesante conocer todo lo que ha pasado para tenerlo siempre en mente y estar atento. Le sigue un capítulo que trata en profundidad el tema del análisis técnico. Yo no es que sea muy fan del análisis técnico, pero sí es verdad que tener una base mínima de análisis técnico te permite en ocasiones tomar decisiones tanto de entrada como de salida para algún tipo de inversión. Así que con lo que se aprende en este libro ya te puedo decir que es más que suficiente de lo que necesitas. Por tanto, incluso hay partes que no son ni siquiera necesarias porque ya son demasiadas cosas que, en mi opinión, no son necesarias para un análisis básico, ¿no? El siguiente tema, que también es muy interesante, es el de los derivados. Se habla de futuros y opciones, explica cómo funcionan, explica también pues todos sus riesgos, que tienen muchísimos, y por último trata algunas estrategias básicas con opciones. Yo creo que es un tema muy interesante y una buena base de partida si te interesa esta temática de los derivados. Después ya entra en otras temáticas que, bueno, son más cortitas, pero la primera me sorprende y es que habla de análisis fundamental en un libro de trading, así que te explica un poco pues qué cosas se tienen en cuenta en un análisis fundamental de empresas a la hora de tomar la decisión de invertir o no. Después habla de sistemas automáticos, trata también temas de pautas estacionales y psicología del trading. Al final es un libro que, como decía, intenta dar un 360 grados sobre los mercados financieros, con un lenguaje, la verdad es que muy fresco, fácil de entender, con muy buenos ejemplos, incluso con anécdotas muy divertidas, como el día que su broker le llamó por teléfono para ver qué hacer con varias toneladas de materia prima que, por error, había comprado al vencerle unos futuros que tenía contratados. En definitiva, un libro que, si quieres entender exactamente cómo funcionan los mercados financieros e invertir en bolsa, pues es un libro muy interesante. Dinero domina el juego. Bueno, yo no sé si conoces a Tony Robbins. Aquí lo tienes. You can make that change this weekend, and I'm not exaggerating an ounce. I'm not saying you're going to be perfect and never have a negative feeling, because negative feelings are sometimes a signal to make us change. But most people have a negative feeling and they just hang on to it and keep living with it and find other things to be negative about.
Cuando una amiga, a quien consideraba una persona inteligente y de buen criterio, me dijo que se había comprado el libro y le había encantado, la verdad es que dudé de mi incluso capacidad de etiquetar personas inteligentes y amigas, porque lo poco que conocía de Tony Robbins, pues claramente una persona, un vendehumos, digamos, nivel top. Pero bueno, insistió tanto, y la cosa va por aquí, en que me lo leyera y que era interesante, que me lo tenía que leer, que al final me lo prestó y yo me comprometí a hojearlo. Eso sí, antes de abrirlo me puse unos guantes de látex. Amigos y amigas, me encantó. La visión sobre el personaje no ha cambiado, pero sobre el libro solo puedo hablar bien. Es verdad que el primer y último capítulo es muy motivacional, ¿no? Muy en la línea de Tony Robbins, pero el grueso, el gran grueso del libro, pues trata muy en profundidad todo el tema de las finanzas personales, cómo debes organizarlas de cara a una fase posterior, encararlas hacia unas inversiones. Y también trata muy bien el tema de las inversiones, pues enfatizando mucho las bases del ahorro e inversión a largo plazo. Así que, si estás en una fase o estás queriendo empezar a tomar el control de tus finanzas, este es un muy buen libro. Y por mi parte, pues su lectura pues hizo que me sintiera aliviado de saber que mi amiga pues seguía siendo una persona inteligente y de buen criterio. Las 5 reglas para invertir en acciones con éxito. Este libro cubre en detalle todo lo que necesitas saber para analizar una compañía desde el punto de vista fundamental y su sector. Y con ello, pues encontrar aquellos negocios y empresas que son mejores o tienen mayor potencial como una inversión a largo plazo. El autor, Pat Dorsey, es un conocido gestor americano. Tienes otra alternativa del mismo autor titulado El pequeño libro que genera riqueza, que profundiza mucho en el tema de los fosos defensivos de las empresas de cara a tomar una decisión de inversión. Los fosos defensivos pues son aquellas particularidades de la empresa que ponen dificultades al resto de competidores de manera que no les pueden quitar negocio o quitarles el negocio pues les cuesta mucho. En cualquier caso, este segundo libro, El pequeño libro que genera riqueza, casi me atrevería a decir que es un extracto de las 5 reglas para invertir en acciones con éxito. Por tanto, si tienes el primero, pues no te compres el segundo. En cualquier caso, sí es verdad que cualquiera de los 2 libros son muy interesantes si te interesa la valoración de las empresas desde el punto de vista no solo de la valoración cuantitativa, sino también del negocio, entender el negocio de la empresa, sus fosos defensivos, sus diferencias en el mercado, cómo funciona el sector, etc. Muy interesante para esta temática de análisis más value. La guía Boglehead de inversión. Este libro es muy interesante desde el punto de vista de planificación porque cubre todo el proceso desde valorar la situación actual, también la parte de planificación, de cómo organizar tus finanzas, para después acabar trazando un plan que vía la inversión pues te permite alcanzar esos planes. El libro tiene 3 autores, Mel Lindauer, Taylor Larimore y Michael Leboeuf. En este libro todo el tema de las inversiones pues están centradas en fondos indexados, de manera que te explican toda la estrategia para adaptar esas inversiones en fondos indexados a tus planes. Así que si pues estás utilizando o eres una persona que utiliza mucha parte de su inversión y ahorro en fondos indexados, pues puede ser algo interesante para entender cómo adaptar esas inversiones a tus planes futuros. El libro tiene una pega, y la verdad es que es una pega que lo tienen todos los libros de planificación, y es que hay una parte de la planificación en la que se tiene que hablar de fiscalidad. Y claro, la fiscalidad depende de cada país y a veces incluso dentro de un mismo país depende de las regiones. Por tanto, un libro de planificación que sirva para todo el mundo pues no existe, porque esta parte de fiscalidad varía. Entonces, en general, y mirando los libros de planificación, te diría que libros de planificación hay poquitos, y libros de planificación que traten muy bien el tema, que además tengan todo este lenguaje claro y que se haga entendible para todo el mundo, no importa el nivel ni la fase en la que estén, pues no hay muchos. Así que yo me decantaría, o me he decantado siempre, casi por obligación, en tener un libro o un buen libro de planificación y después, dependiendo de dónde vivas, pues después lecturas o libros concretos sobre fiscalidad para hacer el mix entre 2 cosas. Sí que te diría que incluso, aunque los capítulos de fiscalidad si no vives en Estados Unidos, pues no te van a ser realmente de utilidad, sí que es interesante leerlos para entender cómo funciona la fiscalidad de los productos, porque al final después, más o menos, en todos los países hay algo similar, ¿no? Y por tanto, a la hora de después leerte la fiscalidad o las partes fiscales de ese ahorro de tu país,
pues será más fácil de entender. Si buscas un libro que te lleve por todas las fases de la economía doméstica, tratando los temas de ingresos, gastos, patrimonio, deudas, planificación e inversiones, incluyendo una estrategia definida, esta es una muy buena opción. Como te decía, la parte de inversiones la centra mucho en fondos indexados. De hecho, Boglehead deriva de Bogle, que es quien se considera el padre de la inversión indexada. Y de hecho, la próxima recomendación que veremos del libro es suyo. El pequeño libro para invertir con sentido común. El autor de este libro es John Bogle, padre de la inversión indexada y fundador de Vanguard, la gestora por excelencia de ETFs y fondos indexados fundada en 1975. La compañía gestiona más de 7 trillones de dólares, 7 billones europeos. Esto es un 7 seguido de 12 ceros. Su idea es simple y lógica. Si quieres invertir a largo plazo, tienes que estar diversificado y pagar pocas comisiones. Y por tanto, pues todo lo que es inversión indexada cumple con ambos preceptos. Por ejemplo, si quieres invertir en las mayores 500 empresas de Estados Unidos, basta copiar el SP500, ¿cómo? Pues comprando un ETF o un fondo indexado que lo replique y estarás invirtiendo en 500 empresas. Por tanto, ya estás diversificado en este aspecto. La otra parte es que, como estos fondos o ETFs realmente no tienen una gestión activa detrás, no tienen un equipo, sino que simplemente están copiando un índice, están copiando el comportamiento del SP500, pues las comisiones son mucho más bajas. Así que te diría que si pues estás utilizando fondos indexados o estás pensando en utilizarlo, o utilizas un robo-advisor, un gestor automatizado que utiliza fondos indexados detrás para invertir, pues es una lectura, casi diría, obligada, en el que verás cómo compara estos fondos de gestión pasiva, ¿no?, que son indexados, con los fondos de gestión activa, y pues hacen una comparativa y puedes ver cómo evolucionan en el tiempo y cómo más o menos al final pues gran parte de los fondos de gestión activa acaban llegando al mismo puerto e incluso se quedan por debajo de los fondos de gestión pasiva. Bueno, este mismo autor, John Bogle, tiene un libro algo más extenso, titulado Cómo invertir en fondos de inversión con sentido común. Pero este solo lo recomendaría si es alguien que necesita profundizar mucho en el tema. De hecho, diría que tal profundidad solo sería necesaria para un profesional que se dedique a este sector. Por tanto, yo me quedaría con el libro pequeño de John Bogle, porque con esa lectura, que como el nombre indica, pues es un libro pequeñito, muy fácil de leer y muy rápido de leer, pues vas a tener unos conocimientos amplios de cómo funcionan los fondos indexados y los ETFs indexados, que yo creo que para todo inversor pues es algo importante a conocer. El inversor conservador. Si has oído hablar de la cartera permanente, este es un libro al respecto de un autor español, Carlos Santiso, quien además gestiona un fondo con esta filosofía, lo que lo hace más interesante porque obviamente tiene una experiencia profesional al respecto. El inventor de esta estrategia de inversión es Harry Browne, que en los años 80 la definió. Por lo tanto, hay muchos otros libros que tratan esta temática, pero tienen una pega, y es que Harry Browne era estadounidense y por tanto todas las inversiones y toda su definición se basa en la perspectiva de un inversor estadounidense y no es tan válido para personas que viven en otras regiones. En el libro de Santiso, la ventaja es que adapta pues, los conceptos, ¿no?, de la filosofía de Harry Browne a una filosofía europea. Y desde la visión europea, pues trata no solo la propia estrategia en sí, que es ampliamente conocida, sino que además pues da una explicación más extensa de el por qué hay que adaptarla y cuál es la interacción de los distintos tipos de activo que forman una cartera. Deuda a corto plazo, deuda a largo plazo, renta variable y oro. En el libro vas a encontrar pues toda la explicación de por qué cada tipo de activo en función del ciclo económico o qué comportamiento tiene en ese ciclo. También te habla de cómo interactúan los distintos tipos de activos entre ellos, ver también qué tienes que hacer con el tiempo y la cartera, cómo debes irla adaptando y cómo puedes llegar a construir tu propia cartera pues siguiendo esta filosofía. Porque, en definitiva, lo que es la cartera permanente no se trata solo de construirla y irle haciendo aportaciones periódicas y nada más, porque realmente pues tienes un trabajo, no diría continuo, pero sí con cierta regularidad para irla adaptando no solo a la situación, sino también a su evolución. Y
yo diría que este es un libro muy interesante si quieres aprender no tanto o no solo, digamos, la propia filosofía de inversión de la cartera permanente, sino también todos estos conceptos de cómo un tipo de activo pues liga con un cierto momento del ciclo, cómo interactúan los distintos tipos de activos entre ellos en función del ciclo, etc. O sea que cubre más cosas y cosas mucho más interesantes más allá de la propia filosofía. Flash Boys. Quizás nunca has oído hablar del High Frequency Trading, que en español es el trading de alta frecuencia, pero te puedo asegurar que está ahí, aunque ni lo veas ni lo percibas, porque el 60% de las operaciones diarias que se hacen en el mercado de acciones se hacen mediante trading de alta frecuencia. De hecho, el trading de alta frecuencia no es nada más que hacer trading, hacer operaciones a una altísima velocidad, tan altísima que se acercan a los nanosegundos. Su autor, Michael Lewis, que cuenta con otros libros, entre ellos La Gran Apuesta, de la que se hizo una película, en Flash Boy cuenta de forma novelada y con una trama muy interesante cómo funciona este tipo de operativas, que yo me atrevería a clasificar casi de ilegal o al borde de la legalidad, pero por supuesto nada éticas. La historia empieza cuando un operador del Banco de Canadá en Nueva York pues se da cuenta de que cada vez que manda una orden al mercado, justo en el instante en el que la manda, en el que pulsa el botón para mandarla, pues esa orden o el mercado cambia unos céntimos o unos cuartos de céntimo que siempre van en su contra. Así que, como siempre sucede hoy en día, pues el primero que se lleva la culpa es el informático. A partir de ese momento y con ayuda del departamento informático, pues van investigando qué narices está pasando hasta que se dan cuenta que la culpa es de unas empresas que operan en este mercado del High Frequency Trading y que modifican el mercado. Así que en este libro vas a entender muy bien cómo funciona este tipo de operativa de una manera muy clara, muy sencilla y muy interesante porque está muy bien guionado y también te quedarás atónito de ver la cantidad de dinero que se invierte en infraestructuras para ganar esos milisegundos o nanosegundos de cara a ser el primero y ganar, porque solo ganan en este tipo de operativa los primeros, los más rápidos. Esto también te permitirá entender cómo funcionan los brokers por dentro y qué pasa cuando tú mandas una orden a un broker. Así que es un libro muy interesante, muy fácil de leer y que además pues, te engancha por todo el guionado, ¿no? Y la forma en la que se explica todo el flujo de investigación hasta llegar a esa conclusión. Una cosa más, muy importante, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle al like, compartir el vídeo y dejar un comentario. Hasta el próximo vídeo.